Muy buenas a todos, yo soy Nick Cypher, estamos con la... muy buenas a todos, yo soy Nick Cypher, estamos con la Ruta 1 de Dos Perdedores. Capítulo 3. Deterioro. Punto de vista de Ano. La visita a la psiquiatra de Naomi fue, sin lugar a dudas, uno de los momentos más reveladores y desgarradores de mi vida. Me había preparado para recibir respuestas, pero jamás imaginé que encontrara algo peor. Una confirmación total de lo peor que era la realidad, dejando un vacío profundo en el pecho que ni siquiera sabía que podía existir. Primero, Naomi me amaba. No sé ni desde cuándo, pero lo hace. Y no es un amor simple o casual. Es un amor tan intenso que supera todo lo demás en su vida, incluso a Nasser y a su propio hijo. El solo hecho de pensarlo me paraliza. ¿Cómo es posible que nunca lo haya visto? Que nunca haya notado lo que estaba enfrente de mis ojos. Cada gesto, cada momento en el que ella parecía buscar mi compañía, cada pequeña muestra de afecto que pensé que era algo inocente, todo cobra un significado completamente diferente ahora. Segundo, Naomi estaba profundamente deprimida. No era algo ligero ni pasajero, sino una depresión tan aplastante que la llevó a buscar ayuda profesional, a medicarse con antidepresivos y peor aún, con antipsicóticos. Esto no era un grito de auxilio cualquiera, este era el reflejo de un dolor interno que debía haberla consumido día tras día, noche tras noche, durante quién sabe cuánto tiempo. Pensar que ella estaba llevando todo esto sola sin que nadie lo supiera, me hace sentir una mezcla de culpa y rabia. Y conociéndola, esto lo hizo para que el status quo se mantuviera. Tercero, Naomi no era feliz. No lo había sido en mucho tiempo. Esa sonrisa que me dedicó antes de caer inconsciente ahora tiene un significado desgarrador. No era una sonrisa de paz o satisfacción por haberme salvado, era la sonrisa de alguien que finalmente había aceptado que su sufrimiento estaba llegando a su fin. O quizás la suma de las dos cosas. ¿Cuánto tiempo llevaba deseando morir? ¿Cuánto tiempo soportó este dolor sin que nadie lo notara? Saber que ella estaba en este estado, llevando esa carga, me destroza por dentro. 4. Soy un completo idiota. ¿Cómo no me di cuenta de nada? ¿Cómo me pasé años al lado de Naomi sin notar lo que estaba pasando en realidad? Me siento como el peor tipo de persona, ciego ante las señales, incapaz de ayudarla cuando más lo necesitaba. Y Nasser, él pasaba incluso más tiempo con ella que yo. ¿Acaso él también lo sabía y lo ignoró? ¿O fue tan ciego como yo? No sé cuál de las dos opciones es peor, pero el hecho de que ambos estuviéramos tan ajenos a todo esto me hace cuestionarlo todo. El peso de todo esto me aplasta. Cada una de estas revelaciones es una bofetada que me deja sin alientos, un recordatorio de lo jodido que está esta situación y de cómo me ha explotado en la cara de la peor manera posible. Me recargué contra la pared al salir del consultorio, sintiendo como si el mundo entero estuviera girando demasiado rápido a mi alrededor. Mi mente estaba inundada con pensamientos que chocaban unas con otras sin orden ni lógica. Ella me amaba. Esa frase resonaba una y otra vez, una maldita verdad que no sabía cómo procesar. No podía dejar de recordar estos momentos juntos, las noches en las que nos quedábamos viendo series, películas o jugábamos algunos videojuegos, los abrazos ocasionales, la forma en la que a veces se acurrucaba conmigo. Si ver pensé que eran gestos normales, algo entre amigos, cercanos o incluso familiares. Pero ahora, al mirarlo en retrospectiva, veo el dolor escondido en cada uno de esos actos. Su sonrisa, su mirada, ¿era una súplica? ¿Un intento desesperado de decirme algo que no pudo expresar con palabras? La rabia también me comenzó a burbujear en mi interior. Rabia hacia mí mismo por ser tan ciego. Rabia hacia Nasser por no notar nada. Por no estar ahí para ella cuando más lo necesitaba. O al menos para no hablar de ello si lo sabía. Pero también una rabia silenciosa hacia Naomi. ¿Por qué no me dijo? ¿Por qué no me lo dijo? ¿Por qué nunca pidió ayuda? Cada paso hacia la casa era más pesado que el anterior. La idea de volver a ese lugar, enfrentarme a Nasser, a Lucy, incluso a mí mismo, era insoportable. Pero también sabía que no podía huir de esto. El psiquiatra tenía razón en algo. No puedo darle la espalda. No ahora. Naomi me necesita, incluso si no es exactamente
cómo estar ahí para ella, si no lo sé. Mi mente seguía repitiendo las palabras del doctor. Usted es la única ancla de Naomi que tiene en este mundo. Esa frase, tan simple y devastadora, me dejó claro lo que debía hacer. Pero, ¿cómo se supone que iba a hacerlo? ¿Cómo puedo ser un ancla cuando ni siquiera sé cómo sostenerla a mí mismo en este momento? El camino hacia adelante no estaba claro, pero una cosa sí la estaba. Naomi merece algo mejor. Y si alguna vez se despierta, si alguna vez tengo la oportunidad de hablar con ella, le prometo que no volveré a fallar. Por ahora lo único que puedo hacer es cargar con este peso y seguir adelante. Por ella, por mí, por los dos. Ahora el deprimido era yo. Todo esto estaba destrozándome por dentro, haciéndome cuestionar cosas que nunca me había puesto en duda antes. Mi vida, mis decisiones, mi matrimonio con Lucy, todo... Era como si mi mente se hubiera convertido en un campo de batalla, una guerra constante entre mis sentimientos y mi lógica. Entre lo que debía hacer y lo que realmente quería hacer. Lucy. 4 años de noviazgo, 10 años de matrimonio y una hija, Amber. La pequeña luz de mi vida. Mirar a Amber era lo único que me hacía sentir un poco de estabilidad en medio de este caos. La amo más que mi propia vida. Haría cualquier cosa por ella, pero Lucy era diferente. Siempre he querido a Lucy. De eso no hay duda. Ella ha sido mi pareja, mi compañera, mi apoyo en muchos momentos. Pero al pensar en ella, al intentar conectar todos estos sentimientos con lo que estoy sintiendo ahora, algo se tambalea. No sé si es porque estoy demasiado roto para sostenerlo todo, o si siempre hubo algo más profundo que nunca quise enfrentar. Y entonces está Naomi. Si llegase a tener que decidir entre ambas, ese pensamiento me golpeó como una tormenta imparable, sin previo aviso, arrastrándome a un abismo de incertidumbre. Me forcé a imaginarlo, a enfrentar ese escenario hipotético, aunque me aterrorizara la respuesta. Si ambas estuvieran en peligro, ¿quién salvaría? ¿Lucy o a Naomi? Lo repetí en mi mente una y otra vez, buscando desesperadamente una respuesta que no me destruyera. Pero en cada escenario siempre iba por... no importa cuánto intentar convencerme de lo contrario. Al final siempre volvía a ella. Y eso me rompía aún más. No era solo mi mejor amiga. Ella era más. Había sido más desde el principio. Incluso si nunca lo había querido admitir. Nuestra amistad había empezado casi por accidente hace 15 años. Cuando su vida pendía de un hilo. Recuerdo ese día como si hubiera sido ayer. Naomi estaba a punto de morir. Una combinación de gripe severa y su celo la habían debilitado tanto que no podía ni moverse. Me llamó por accidente, según me dijo después, pero para ambos, ese accidente fue un milagro. Fui el único que acudió a su ayuda. Nadie más estaba ahí para ella, ni siquiera Nasser. En ese momento cambió todo. Fue ahí cuando nuestras vidas se entrelazaron de una forma que ninguno de los dos entendía completamente. Nos entendimos como nadie más podía hacerlo. La soledad que ambos sentíamos por la indiferencia de nuestros padres, del mundo, ese vacío que dejaba de sabernos invisible para el mundo, nos conectó profundamente. Con Naomi era diferente. Con ella no tenía que seguir fingiendo ser alguien que no era. Compartimos una pasión por el cine y los videojuegos, algo tan simple pero tan nuestro. Las noches maratónicas viendo películas, las discusiones interminables sobre cuál juego era mejor, las risas compartidas mientras jugábamos Dinonario Party. Todo esto era único con ella. No había nadie más con quien pudiera compartir esos momentos de la misma manera. Naomi no solo fue mi mejor amiga, fue mi refugio, mi compañera de batalla, mi otra mitad en todo lo que me importaba. Reflexionando, me doy cuenta de cuánto hemos hecho el uno por el otro, a lo largo de cuántas veces nos salvamos mutuamente, no solo físicamente, sino emocionalmente. Y esta situación me estaba obligando a enfrentar una verdad que nunca quise ver. Naomi no solo había
lo había hecho lo mucho que había hecho por mí. Ella me había dado una parte de sí misma que nadie más podría darme: su vida. Y aunque siempre pensé mi vida estaba completamente en Lucy, ahora me di cuenta que hay un vínculo con Naomi que nunca se rompió, incluso cuando intenté ignorarlo. Y había hecho mucho por mí. En retrospectiva, ambos hicimos mucho por el otro. Pero Nasser y Lucy, por otro lado, Nasser siempre fue alguien tranquilo, demasiado pasivo, hasta el punto de que nunca logramos conectar del todo. No es que fuera una mala persona, de hecho era un buen amigo, casi como un hermano, pero había algo en él que siempre chocaba conmigo. Yo tenía esta costumbre, un mal hábito, por ser sincero, de hacer comentarios sarcásticos de vez en cuando, y él solía regañarme por eso. Su manera de corregirme, siempre desde un lugar tan serio y casi paternalista, me hace sentir como si estuviéramos hablando idiomas diferentes. No le gustó mis chistes, me odia. Sin embargo, había algo que no podía ignorar, algo que me pesaba cada vez más mientras repasaba todo lo que había sucedido con Naomi. Hace 15 años, yo me daba la impresión de que Nasser era un pésimo novio. Joder, lo hormero que tiene contra Nasser. Tal vez porque lo veía demasiado centrado en Lucy y en sí mismo, porque nunca parecía poner a Naomi como prioridad real. Ahora, después de todo esto, me resulta imposible defenderlo. ¿Cómo no se dio cuenta de que Naomi estaba tan mal? Ay, joder. Esto es una cochina excusa. Pasaba mucho más tiempo con ella que yo. Era su esposo, y aún así, parecía completamente ajeno a lo que estaba ocurriendo. No quería culparlo. Menos mal no quieres culparlo. Menos mal. Pero la verdad era que no podía evitarlo. Si no me llegó al punto de necesitar antipsicóticos, de cargar con una depresión tan profunda que lo empujaba al borde de la locura, ¿dónde estaba él? ¿Dónde estuvo todo este tiempo? Y luego está Lucy. Lucy siempre fue un torbellino de emociones, impulsiva, mal hablada, sarcástica, pero esas eran cualidades que me encantaban de ella. Su autenticidad era refrescante, no se disculpaba por ser quien era, y eso me atraía profundamente. Pero ahora no entiendo, no me entiendo a mí mismo. ¿Por qué empecé a salir con Lucy en primer lugar? En el fondo, creo que lo sé. Porque creí que nadie me iba a amar como ella. Lucy era directa, apasionada y me hacía sentir visto. Y yo estaba lleno de inseguridades, la soledad, esa sensación constante de que no era suficiente, de que nunca encontraría a alguien que realmente me quisiera. Esa mentalidad fue lo que me impulsó a aceptar la relación con Lucy, aunque claro, también la quería. Me parecía atractiva. Y había momentos en los que realmente disfrutaba estar con ella. Pero ahora, al mirar hacia atrás, no puedo ignorar que mi inseguridad había jugado un papel enorme en nuestra relación. Era como si mi miedo a estar solo hubiese sido más fuerte que cualquier otra cosa. Los 4 años de noviazgo fueron geniales, lo admito. Mientras estábamos en la universidad, parecía que todo encajaba, las cosas eran buenas, emocionantes, y siempre había algo que hacer juntos. Pero después del matrimonio, después del nacimiento de Amber, algo cambió. No era solo la rutina o las responsabilidades, era algo más profundo. Había un vacío, uno que no podía ignorar. Empecé a darme cuenta de que Lucy y yo no compartíamos nada más allá de nuestras relaciones. No teníamos intereses en común, ni una sola afición que pudiéramos disfrutar juntos. ¿Me puedes decir por lo menos que lo intentaste siquiera? No es que simplemente haya sido y en 10 años ninguno de los dos intentó nada. Porque ya eso es culpa de los dos, no solo de Lucy, hijo de la grandísima. No, es que la relación se volvió abusiva, pero ¿lo han hablado? ¿Lo han hablado siquiera? ¿Lo han intentado hablar? No. Ay, Lormero. Lo intenté, de verdad, traté de aprender a tocar un instrumento al menos, y aquí Lormero me dice: ves viejo, solo tienes que seguir leyendo, te ardes mucho. Y yo, Lo intenté, de verdad, traté de aprender a tocar un instrumento porque sabía que la música era su mundo, pero fracasé, lo intenté un día y dije: no, esto no es para mí. Intenté sumergirme en los géneros musicales que le gustaban, pero nunca pude conectar con ellos. El rock experimental y todos esos subgéneros extravagantes simplemente no eran para mí.
Y mientras más lo intentaba, más evidente se volvía la distancia entre nosotros. Era como si estuviéramos juntos, pero en mundos separados. Y esto es algo que empeora cada año. Naomi, en cambio... No, maldición, pero es que se siente muy forzado de repente. Ahora, después de 10 años, me di cuenta de que Lucy no me gusta tanto. Y Naomi God. Ay, Naomi, en cambio, con Naomi todo era diferente. Podíamos pasar horas hablando de cine, de videojuegos, de todas esas bandas sonoras que amábamos tanto. Ninguna conversación con ella se sentía forzada, ningún momento parecía incómodo, porque al final Naomi y yo nunca dejamos de ser unos malditos nerds. Con Lucy sentí que siempre estaba esforzándome por encajar, o llenar un espacio que nunca parecía mío. Con Naomi simplemente encajaba. La vida sexual nunca había tenido... Joder, se sentía insípido y sin ganas, estaba toda floja por usarla tantas veces. La vida sexual nunca había tenido un punto de referencia para medirla. Lucy había sido mi única pareja, y dentro de lo que conocía se sentía bien. No era algo frecuente, tal vez una vez por semana, y a veces cada 2, debido a la falta de tiempo y nuestras responsabilidades. ¿Y qué? Naomi, esto es tu culpa, me descuidaste. Oh, oh no, Lormero. Pero en lo más profundo, siempre había una frustración que no logró sacudirme. Sé que puede sonar egoísta, pero Lucy no era lo suficiente para mí en ese aspecto. Ay, es que esto suena muy mal. Una vez en un momento de confianza hablé con Nasser sobre el tema mientras estaba bebiendo. Me sorprendió lo abierto que fue al respecto. Me dijo que en su caso, él y Naomi apenas lo hacían 2 veces al año. ¡Oh, por Dios! Y si acaso, según él, ambos tenían un libido extremadamente bajo. O como él lo describió, un libido muerto. No... Nasser, si me quieres decir que eres precoz, dilo sin pena, yo no te voy a juzgar. Eso tiene tratamiento, pero lo primero es la aceptación. Incluso llegó a decirme que los dinos eran diferentes a los humanos en ese sentido, que consideraba el sexo algo muy secundario y que ya. No, a mí no me interesa el sexo, porque no lo hago bien. Era algo muy secundario, y que solo lo hacía por obligación o necesidad cuando ocurría el celo, como si fuese un trámite más. Pero, ¿qué necesidad? Pero lo que más me llamó la atención fue que cuando mencioné que Naomi veía el sexo como algo innecesario, especialmente después de tener a su hijo. Según Nasser, hubo años completos en los que simplemente no pasó nada sexual entre ellos. Y que incluso desde el inicio de su relación había sido así, que ella era fría y eso lo atraía ¿a qué? Me gustan las mujeres frías y sin cariño ni emoción, que sean solo un juguete. Pero, oh no. Y como ambos tenían trabajos de turnos muy largos, simplemente lo dejaron pasar. Mientras escuchaba eso, una sensación incómoda comenzó a sentarme en mi pecho, no normal. Nada de lo que decía me cuadraba. O Naomi había manipulado a Nasser para evitar ese aspecto de su relación, o él realmente era tan ingenuo para creer que todo eso era normal. Y cuando más lo pensaba, más me clavaba en mi mente hacia lo segundo. Nasser era el ser vivo más ingenuo que jamás había conocido. ¡Joder, Lormero! Pero si quieres le pones un sombrero de payaso y la pintura y la nariz de una buena vez, porque estás dejando a Nasser como un payaso. Eso me llevó a reflexionar más profundamente. Si lo que Nasser decía era cierto, entonces Naomi nunca lo había deseado en ese sentido. Eso era algo enorme, porque todo el mundo sabía que el celo de las herbívoras era mucho más intenso que el de las carnívoras, y ya eso lo resuelve todo. Había escuchado historias de amigos del trabajo y conocidos, de cómo ese periodo podía ser casi incontrolable, pero que Naomi llegara al punto de manipular a Nasser para evitar cualquier tipo de relación íntima, ¿qué tan profundo debía ser su desinterés por él para que tomara esa decisión? Empecé a conectar los puntos. Sí, era cierto. Entonces el amor de Naomi por mí podía rastrearse mucho más atrás de lo que había imaginado. Genial.
Ahora sumémosle que Naomi lleva posiblemente 15 años de frustración sexual encima. ¿Pero qué tiene? ¿Pero por qué? ¿Por qué, Normero? ¿Qué necesidad hay de poner esto en el plato? Que la depresión no tiene que venir por algo así. Ay, Dios. La culpa me golpeó con fuerza. Me sentí atrapado en un torbellino de emociones. Por un lado dudaba de mi amor por Lucy. Por otro, me sentía terrible por pensar lo peor de Nasser, pene pequeño. Alguien que a pesar de sus fallos no merecía ser despreciado de esa forma. Pero sobre todo, estaba la aplastante realización de cuánto significaba Naomi en mi vida. Incluso más que Lucy a veces. Un mes más transcurrió con todas estas reflexiones. Lucy era insoportable y mi estado de ánimo y físico eran, aunque no deplorables, simplemente me veía mal. Los celos de Lucy no se hicieron esperar. Una vez a solas me cuestionó si alguna vez la había engañado con Naomi. Perfecto. Eso desembocó en una pelea verbal, porque era mentira. Nunca había engañado a Lucy y una vez más le reclamé su egoísmo y el cómo era posible que a pesar de la situación de Naomi, Nasser y Noob no la había ni un poco afectada, ni ahora ni al inicio de hace 5 meses. Ella no dijo nada y se fue diciendo que quería pensar, huyendo, un mecanismo de defensa que ella misma tenía, siempre huyendo de sus problemas y nunca enfrentándolos. La necesidad de saber qué tan consciente era Nasser de todo lo que le rodeaba a Naomi me carcomía, por más ingenuo que fuera. Tenía que haber un límite, un punto en el que empezar a unir las piezas. No podía simplemente seguir siendo el eterno optimista que ignorara las grietas más obvias de su vida, o eso quería creer. Esta tarde ambos compartimos la mesa en casa, en un silencio incómodo. Los últimos 2 meses no habían sido precisamente buenos entre nosotros. Los roces y las tensiones se habían acumulado al punto de que apenas intercambiábamos palabras. Pero había algo en el ambiente, algo que me impulsó a romper ese muro y empezar una conversación casual. Al parecer Nasser lo apreció. Se notaba en su rostro, necesitaba hablar con alguien, aunque fuera yo. Entre preguntas triviales y comentarios al azar, dejé caer una bomba disfrazada de sarcasmo. A este paso también voy a necesitar ayuda mental. Mi tono era ligero, casi como una broma amarga, pero mi intención era clara. Quería medir su reacción, ver si esto le removía algo. Siempre tenía una excusa lista para retractarme si me lo cuestionaba, pero no fue necesario. Este también lo dijo a propósito, darle a entender que ya lo sabía, o que él creyera que lo sabía. Saber que... Nasser comenzó a sudar y tragó saliva. Lo sabe. He knows. Ay, era como un libro abierto, como siempre. Su lenguaje corporal me confirmó lo que temía. Sabía algo. Quizás no todo, pero lo suficiente como para estar incómodo. Decidí suavizar la situación, retirar la carga en comentario. Perdón, creo que estaba divagando. Quise decir que creo que nosotros necesitamos ayuda mental por todo esto. Dios, casi me muero. Y todo el daño mental que tengo por lo ocurrido. Y creo que también le vendría bien a tu hijo, ¿eh? No podría ser contraproducente para el pequeño que estos sucesos traumáticos. Sí, tremenda broma, no, mira, jaja, me reí. Al escucharme, Nasser suspiró aliviado, como si le hubiera quitado un peso de encima. Se rascó el cuello y respondió: ya estoy en eso. Gracias por preocuparte por no. Lo estoy llevando a un psicólogo pediatra. He estado muy confundido por todo esto. Es curioso, Nut y Naomi no se llevan muy bien. En retrospectiva, Naomi... Ella no se le sirvió mucho con Noob, aunque suene feo. Todo esto para Nut le afectó menos de lo que debería. Ay, joder, hermano, pero qué feo, ni siquiera se relaciona con su propio hijo. Joder. Su comentario me tomó por sorpresa. ¿Cómo era posible que una madre no tuviera una conexión con su hijo? Mi confusión fue evidente cuando arqué una ceja. ¿En serio?, pregunté, buscando más detalles. Nasser asintió con tristeza. No, Naomi no es de las que muestran mucho afecto, por si no lo habías notado. Dicho esto, se levantó de la mesa, alegando que tenía que irse, dejándome solo con mis pensamientos. Y ahí estaba yo, apretando los puños con frustración.
La Naomi que yo conocía, la mujer que siempre había sido una presencia constante, cálida y en muchos sentidos mi refugio, no podía ser la misma persona de la que está hablando Nasser. Según él, Naomi era fría, distante, alguien incapaz de mostrar algo de afecto, y eso le ponía. Ni siquiera su propio hijo. Pero eso no era la Naomi que yo conocía. La Naomi que yo conozco es atenta, divertida, apasionada por las cosas que amaba y profundamente empática conmigo. ¿Cómo podía ser que estas dos versiones coexistieran de la misma persona? Y entonces me golpeó una posibilidad incómoda, casi cruel. Naomi odiaba a Nasser y a su hijo. Por supuesto, la palabra odiar se sentía extrema. Pero mientras más lo pensaba, más sentido tenía. La frialdad hacia Nud, la desconexión emocional y física con su esposo, todo encajaba en este panorama roto. Era como si Naomi viviera una doble vida, una cara para mí, alguien con quien podía ser ella misma, y otra para Nasser y su hijo. Una existencia cargada de apatía y resistencia. Una existencia cargada de apatía y resentimiento. Una vez más, me sentí como un completo idiota por no haber notado antes que el matrimonio y la vida paternal de Naomi eran un asco. Rara vez nos juntábamos los cuatro desde que nacieron los niños. Tenemos un sistema donde nos dividimos las tareas entre los cuatro de forma equitativa y solíamos turnarlos rara vez convivíamos los cuatro o los tres a la vez. Hacíamos todas las combinaciones posibles entre los cuatro para dichas tareas. En retrospectiva, cuando Naomi y yo convivíamos, ella siempre guiaba las conversaciones, lo sentía natural. Y él nunca me hablaba de Nasser y de Noob. Ahora que me doy cuenta, siempre estábamos solos. Evitaba a toda costa que siquiera mencionarlos. Supongo que quería evitarlo y disfrutar de su tiempo conmigo. Cada interacción conmigo eran migajas. Migajas. Para su rostro, para su roto corazón hambriento. Apreté los dientes y casi le doy un golpe a la pared, pero logré frenarme. Decidí salir de casa. Era mi día libre del trabajo, un respiro necesario de las presiones de la rutina. Naomi y yo trabajamos en las mismas discográficas, yo como ingeniero de sonido y ella como contadora. Rara vez coincidíamos en el trabajo y nuestras tareas nos mantenían en mundos distintos dentro del mismo edificio. Sin embargo, algo me parecía peculiar. Había días como este, libres para ambos, que parecían alienarse con una precisión sospechosa. No podía evitar preguntarme si Naomi tenía algo que ver con todo esto. Ajustaba sus descansos para que coincidiera con los míos, y lo más curioso era que estos días solían caer cuando Noob, Nasser y Lucy y Amber no estaban en casa. Era una idea descabellada, pero plausible. La Naomi que yo conocía, la Naomi obsesiva por el control, capaz de planificar con precisión quirúrgica, bien podía haber hecho algo así. La sola idea me hacía cuestionarme más cosas de ella, de nosotros, de lo que compartíamos y lo que ella ocultaba. Buscando despejar a mi mente, terminé en un café que solía frecuentar. Era un lugar sencillo, pero acogedor, y la misma música que era buena, suficiente para distraerme y permitir que mis pensamientos fluyeran con algo más de claridad. Sin embargo, al entrar, mis ojos se toparon con una figura conocida, un parasaurio color magenta. Era Cassandra, la madre de Naomi. No era común que habláramos, pero siempre me había tratado bien, con una amabilidad genuina. Aunque Naomi la odiaba, a ella y a su padre, eso nunca me había afectado nuestra relación. Para Naomi, ese odio era una verdad absoluta, algo que no ocultaba ni moderaba. Ahora que lo pensaba, parecía ser de las pocas cosas en las que Naomi era completamente honesta. Me acerqué cuando Cassandra me saludó y acepté su invitación para sentarme con ella. A pesar de su sonrisa tenue, podía ver la cansancio en sus ojos. Cassandra siempre me pareció una mujer que solo buscaba una cosa: redimirse, detonarme. Quería desesperadamente reparar algo que había roto en el pasado. Algo que la consumía, incluso si Naomi no le daba la oportunidad. No puedo creer que ella aún no ha despierto, y ya van 5 meses, dijo con calma, rompiendo el silencio entre nosotros. Sus palabras me atravesaron con una daga. 5 meses desde que Naomi había caído en este estado, y aunque no lo había dicho directamente, podía sentir el peso de la culpa en su voz. Una culpa que de alguna manera también comenzaba a compartirse conmigo.
Siempre pensé que Cassandra no era una mala persona, solo era una madre que había cometido errores graves con su hija, tal vez demasiados. Pero ahora, con cada conversación que recordaba, cada detalle que Nasser había compartido, empezó a preguntarme si mi percepción de todo esto estaba completamente equivocada. ¿Había sido yo parte de un ciclo que Naomi usaba para infligirse dolor? La posibilidad de que Naomi usara a Nut como una herramienta para herir a su madre me llenó de una mezcla de rabia y tristeza. Me había convencido a Naomi de no negar a Cassandra la oportunidad de ver a su nieto, yo creyendo que no dejar a su abuela conocer al nieto lo hacía por el bienestar de Nut. Pero ahora esta decisión es teñida de dudas. ¿Y si todo esto no era más que otro juego de Naomi? ¿Otra forma de ejercer dolor a sus padres por el odio que les tenía? Mientras Cassandra hablaba, mis pensamientos giraban en espiral. Debía decir todo lo que sabía, contarle sobre la sombra que Naomi proyectaba, sobre las verdaderas intenciones del hormero que estaba descubriendo a medida que leía todas las mentiras que ocurrían en este fanfic, entrelazadas con cada aspecto de nuestras vidas. Miré a Cassandra, buscando una respuesta en su expresión, pero solo encontraba tristeza. Ella no era una villana, eso estaba claro. Era una madre que buscaba algo que probablemente nunca obtendría de su hija de vuelta. Pero yo me sentí atrapado entre la lealtad a Naomi y la necesidad de contar la verdad. Incluso si está destruida, lo que queda de las ilusiones que me había construido sobre todo esto. Decidí decirle a Cassandra que quería hablar de un tema importante relacionado con Naomi a solas y que nadie nos escuchara. Ella, al ver la seriedad de mi voz, aceptó. El peso de lo que iba a hacer me consumía mientras caminábamos hacia el auto de Cassandra. Eso suena muy mal. Sabía que estaba cruzando una línea, exponiendo secretos que podía destruir lo poco que quedaba de la familia ya fragmentada. Pero sentía que no tenía otra opción. Necesitaba desahogarme, encontrar a alguien que pudiera ayudarme a entender todo esto. Aunque solo fuera con su presencia. El auto estaba estacionado a las afueras del parque. Bajo la tenue luz del farol está proyectado sombras largas que preguntan y profundas. Y a esta hora, el parque estaba desierto, un refugio perfecto para conversaciones que nadie más debía escuchar. Cerré la puerta con un clic y resonó en silencio, con un recordatorio de que no había vuelta atrás. Me recargué contra el asiento. Mirando el vacío, hablé primero, mis palabras cargadas de miedo y resignación. Lo sé, señora Moretti, pero no queda de otra que seguir esperando. Tengo miedo de que ella despierte. Siento que cuando lo haga, todo va a explotar. Cassandra me miró con una mezcla de preocupación y confusión. Esa era la mirada de alguien que quería entender, pero que aún no sabía qué esperar. Respiré hondo, intentando organizar mis pensamientos, y finalmente hablé. Sé que usted solo busca la felicidad de Naomi, redimirse por su abandono inconsciente hacia ella, pero descubrí muchas cosas sobre Naomi, cosas que los destruirían a todos, en especial a Nasser y a Nut. No sé si debe decírselo. ¿Qué tanto está dispuesta a soportar, señora Moretti? Sus palabras llegaron sin dudar, claras como el cristal. Incluso si mi hija es una maldita asesina serial, la apoyaría. Sí, me di cuenta en otro fanfic. No había un atisbo de duda en sus ojos. Esa certeza me sacudió. No sabía que había usado un ejemplo tan extremo, pero al parecer Cassandra estaba preparada para enfrentarse a cualquier cosa. Era raro ver tanta convicción de alguien que había sido un espectador tan distante en la vida de Naomi. Respiré hondo. Necesitaba confiar en alguien. Júreme que esto no se lo dirá a nadie hasta que llegue el momento. Ella sintió, y algo en su expresión me aseguró que cumpliría su promesa. Sentí una oleada de desesperación mezclada con alivio. Entonces, como si hubiera abierto una presa, lo dejé salir todo. Las palabras salieron atropelladas, con cada carga de emociones que no podía contener más. Le hablé del momento en que Naomi se puso entre la bala y yo, de su te amo susurrado, al borde de la muerte, esa sonrisa de alivio que parecía decir que ella moriría con una liberación. Le hablé de las dos caras de Naomi, el odio casi palpable que parecía dirigirse hacia Nasser y a Nut, y de cómo me estaba dando cuenta de que yo era su única excepción
Cada palabra se sentía como una daga en mi pecho, pero no podía detenerme. Necesitaba que alguien más entendiera, aunque solo fuera para compartir el peso de mi dolor. La psiquiatra, los medicamentos. Y lo dije con la voz quebrada, y terminaba por las ventanas fijando los ojos de Cassandra. Logré hilar todo esto para que la verdad se revelara, pero ahora desearía no haberlo hecho. No me odiaba su vida, señora Moretti. Cada segundo de ella, y yo era lo único que la mantenía en pie, y sin saberlo, ella me amaba a mí, no a su esposo, y odiaba a su propio hijo. Sentí un nudo formándose en mi garganta, y no pude evitar que las lágrimas comenzaran a correr. Creo que interpreté su sonrisa, mientras casi moría, como un alivio, como si estuviera liberándose de su sufrimiento. Mi voz se quebró por completo. El auto se llenó de un silencio abrumador. Yo desearía que nada de esto fuera verdad, pero toda la evidencia apunta a ello. Las lágrimas caían sin control mientras sollozaba. Mi cuerpo sacudido por la emoción, giré la cabeza hacia Cassandra, buscando desesperadamente algún tipo de guía, algo que me dijera qué hacer a continuación. ¿Qué debo hacer ahora?, pregunté entre sollozos, mi voz apenas un susurro cargado de desesperación y tristeza. Aquello desembocó en que ella mirara al horizonte por unos momentos y trató de procesar todo lo que dije. Ella suspiró y dijo: "Oh, todo lo que dices tiene sentido. Me di cuenta tarde de esa tendencia de Naomi de ponerse máscaras. Su padre era igual. Anon, al parecer llevas tiempo pensando en esto, pero creo que tú eres el único que puede elegir aquí. Sé que estás casado y tienes una hija, pero dudo que Naomi pueda soportar la vida más tiempo. Y tienes razón, cuando despierte ella, lo va a destruir todo. Se le fue quitada su última vía de escape, porque sé que lo que dices es cierto, porque la conozco, confío en tu palabra, no te voy a obligar a nada. No me gustaría estar en tus zapatos en estos momentos, porque obviamente te suplicaría que no dejaras de lado a mi hija. Ahora que sabes esto, pero ya cruzó una línea. Tienes tu esposa e hija. Comprendo si eliges alejarte de Naomi, es la decisión correcta, aunque me duele admitirlo, pero tendrás que tomar una decisión. Ve dentro de tu corazón, dentro de todo lo que habías vivido y lo que crees que vivirás. Piénsalo y luego decide, pero ten en cuenta que entre más días pasen, será peor". Puse las manos en mi cabeza, porque la respuesta de mi corazón y mi alma y mi mente me daban era la misma una y otra vez. Me sentía muy mal, porque ni siquiera lo estaba dudando. Me sentía como un monstruo, por no dudarlo en lo más mínimo. 2 semanas después, me encontré sentado al lado de Naomi, sosteniendo un cómic terriblemente malo de Triceron Heart. Por lo general, había novelas ligeras japonesas para leérselas, ya que Nasser nos dijo que había casos de personas en coma que escucharan al alrededor. En esta ocasión, lo había traído con la absurda esperanza que la irritara tanto como para despertarse, que me lo quitara de las manos y lo rompiera como si fuera la peor pieza de literatura jamás escrita. Sabía que era una idea ridícula. Después de tanto tiempo, cualquier excusa para intentar algo nuevo parecía válida. Las leí en voz alta, luchando por no reírme de lo absurdo del argumento, y la protagonista horrible e insoportable. Escuché un leve crujido de la puerta abrirse. Alcé la vista y vi que ahí estaba Nasser. No era raro que nos cruzáramos aquí, pero esta vez era diferente. Su rostro irradiaba ira, apenas contenida, y su postura rígida solo confirmaban lo que ya sospechaba. Algo le molestaba profundamente. ¿Qué quieres lograr, Anon? ¿Qué quieres lograr, Anon?, preguntó, con un tono cortante que rompió el aire pesado en la habitación. Lo miré con indiferencia. Dejando el cómic de lado sobre la mesa, sentí la tentación de tirarlo directamente a la basura, pero decidí que quizás debería servir como combustible para la chimenea en alguna noche fría. No te entiendo, Nasser. ¿A qué quieres llegar con eso? Se llevó una mano al rostro, como si tratara de contenerse. Te la pasas aquí casi todo el día. Lucy está muy preocupada por tu comportamiento. Ella cree que tú y Naomi eran amantes. Su acusación fue tan absurda que solté una carcajada dura. Una rebotó sobre las paredes del cuarto y pareció tensar más a Nasser. Eso es mentira y lo sabes, Nasser. Entiendo que Lucy sospeche, pero
¿Que dude de mi fidelidad? Eso sí me ofende profundamente. Su ceño se frunció más, su mandíbula apretándose mientras trataba de mantener la compostura. Eso no quita el hecho de que tu actitud es enfermiza, Anon. Ni siquiera entiendo cómo logras pasar todo tu tiempo aquí. Las visitas están limitadas a 2 horas. Me encogí de hombros, manteniendo la calma que él parecía perder con cada palabra. Cassandra, la madre de Naomi, ella me consiguió un permiso de cuidador. Está por encima de ti en este asunto, y ya lo sabes. ¿Cómo funcionan las leyes de los hospitales? Tú trabajas aquí, deberías saberlo mejor que nadie. El comentario pareció encender su chispa de rabia en él. Sus ojos se entrecerraron, su expresión endurecida aún más. ¿Por qué haces esto?, preguntó finalmente. Su voz baja, pero cargada de frustración. Respiré hondo. Había llegado el momento de ser completamente honesto. Quiero estar aquí cuando despierte. Tanto tú como yo sabemos que este juego de la casita se va a ir al carajo en cuanto esto pase. Apenas Naomi abra los ojos, la bomba que hemos estado armando durante estos 15 años va a explotar. Mis palabras parecieron atravesarlo con un puñal. Me levanté enfrentándolo directamente. Mi voz se endureció, igual que mi mirada. Yo, sin querer, estuve retrasando la explosión de Naomi. Sin siquiera darme cuenta, durante quién sabe cuánto tiempo, Nasser. Lo sé todo. Sé toda la mierda que Naomi ocultó, todo lo que escondió detrás de esta fachada. Hice una pausa, viendo mis palabras y mis emociones, sintiendo cómo la tensión de mi pecho se transformaba en rabia contenida. Quiero saber algo, Nasser. ¿Desde cuándo lo sabes? Su mirada se desvió hacia el suelo, y mi tono subió, dejando salir una parte de frustración que llevaba acumulada por semanas. ¿Desde cuándo lo sabes? Y a pesar de ello, no has hecho ni una mierda. ¿Desde cuándo lo sabes si te quedaste allí como un puto pasivo sin mover un solo dedo? Nasser parecía encogerse frente a mis palabras. Su fortaleza desmoronándose se dejó caer contra la pared, su espalda deslizándose hasta que quedó sentado en el suelo. Entró la cabeza enterró la cabeza entre sus rodillas, y ese gesto derrotado finalmente lo confirmó. Él lo sabía, lo había sabido todo este tiempo, y no había hecho nada. Una voz femenina rompió el tenso silencio que había llenado la habitación, una voz familiar, que hizo que la sangre se nos helara tanto a Nasser como a mí. Oh, ¿sí se despertó? ¿Y ya? Vamos, Nasser, díselo. Tengo curiosidad. No me tomó ni un segundo identificarla. Era Naomi. Volteé hacia la cama, el corazón latiéndome con fuerza en el pecho. Ahí estaba ella, con los ojos abiertos. Seguía acostada, pero sus pupilas se movían con atención observándonos. Por un instante el mundo pareció detenerse, como si todo lo que había conocido hasta ahora se hubiera tambaleado. No puede ser, murmuré, apenas audible, sintiéndome como mi garganta se secaba. El rostro de Nasser mostraba una incredulidad similar, pero había algo más allí, algo más profundo. Miedo. Ambos estábamos completamente en shock. La posibilidad de que Naomi estuviera despierta, lo que eso implica, era difícil de procesar. Finalmente logré balbucear. ¿Llevas tiempo fingiendo seguir en coma, verdad, Naomi? ¿Qué? ¡Así no funciona! ¡Así no funciona! ¡Así no funciona! ¿Llevas tiempo fingiendo seguir en coma, verdad, Naomi? Ella no respondió inmediatamente. Su mirada permaneció fija en nosotros, impasible, como si no sintiera la necesidad de justificar nada. Su silencio era casi más perturbador que cualquier respuesta que pudiera haber dado. Todo este tiempo esperé que Nasser y tú estuvieran en la misma sala y no puede ser. ¿Cuánto te llevó? 5 meses. Nasser fue el primero en reaccionar. Se levantó de la silla de golpe, tropezándose con sus propias palabras. ¿Desde cuándo llevas despierta? La respuesta de Naomi fue igual de indiferente que su expresión, como si no le afectara lo más mínimo. Te lo diré si respondes la pregunta de Anon. El rostro de Nasser palideció. Déjame mirar, le pagó al médico para ayudarla. Joder, hermano.
Lo peor es que es algo que puede hacer Normero, es algo que creo que pondría. Mamá, ayúdame, por favor, y quizás te perdone. Hazme fingir que estoy en coma. Está bien, hija, yo te apoyo en todo lo que quieras hacer. Oh, no. El rostro de Nasser palideció, sus labios temblaron mientras tragaba saliva. En ese momento algo se rompió en su mirada, un fragmento de la máscara que siempre llevaba puesta. Mientras lo observaba debatirse internamente sentí como si mi estómago se apretaba. La situación era tan surrealista, tan cargada de una tensión que rozaba lo irreal, que ni siquiera la frialdad de Naomi parecía encajarlo del todo. Era como si el clímax que había esperado se hubiera transformado en algo desconcertantemente anticlimático. Nasser se mordió los labios, su postura encorvándose casi como si cargara un peso imposible de sostener. Finalmente una voz apenas audible dijo: 3 años. 3 años. Me di cuenta hace 3 años de todo, de absolutamente todo. 3 años. Vaya que es lento. La declaración me golpeó con fuerza, como un martillazo. Por un momento no podía creer lo que acababa de escuchar. 3 malditos años. Una oleada de rabia empezó a hervirme la sangre en mi interior, creciendo con cada maldito latido en mi corazón. Mi cuerpo se movió antes de que mi mente pudiera detenerlo. Me levanté de la silla, la mandíbula apretada, los puños cerrados. Todo lo que quería era descargar una furia contenida de un golpe. Pero antes de que pudiera hacer algo, sentí la mano de Naomi en mi brazo. Su toque era frío, su agarre firme, y su mirada se clavó en la mía con una intensidad que me hizo detenerme en seco. Aún no es el momento de hablar, aún no es momento de hablar, ni de lanzar golpes, dijo con calma glacial. Tenemos que zanjar esto, y sé dónde, cuándo y cómo. Cuando me den de alta nos reuniremos los 4 para zanjar todo esto. Sin excusas, sin pretextos, zanjaremos el fin de ese castillo de naipes que llamamos hogar. Su voz, aunque baja, tenía un peso que era imposible ignorar. Había una determinación en sus palabras que me dejó helado. Antes de eso, nadie hará nada estúpido, ni siquiera yo. Hizo una pausa y miró a Nasser con una franqueza que parecía atravesarlo. Y no, Nasser, nunca te fui infiel con Alon, jamás lo hice. Aunque sí ves lo emocional como un tipo de infidelidad, en ese caso sí, es un sí, pero unilateral. Y yo, bueno, Naomi, ¿sabes? Había algo en la forma en la que lo dijo, una convicción tan absoluta que no dejaba espacio para dudas. Las palabras parecían calmar a Nasser, aunque su postura seguía siendo derrotada, sus hombros hundidos bajo el peso de lo que acababa de confesar. Una bala dolía menos, bro. Sin embargo, lo que realmente me impactó fue la frialdad de la voz de Naomi al continuar. Nasser, te pido que te retires. Tengo que hablar algunas cosas con Anon a solas. Cualquier cosa que tengamos que hablar, será ese día. Nasser sería incapaz de ir en contra de su naturaleza pasiva y sumisa. Asintió débilmente. Su mirada evitó la de Naomi. Sin decir una palabra más, se dirigió hacia la puerta. La cerró con un golpe suave, aunque su frustración era evidente en cada uno de sus pasos. Miren cómo sacaron a mi muchacho. Ambos quedamos a solas. El silencio de la habitación era denso, casi tangible, como si el aire mismo contuviera todo lo que ninguno de los dos se atrevía a decir en voz alta. Di un vistazo hacia la puerta y por pura precaución me acerqué para ponerle seguro. No podía arriesgarme a que alguien más interrumpiera lo que estaba a punto de suceder. Oh no, hermano. Mientras regresaba a su lado, la marea de pensamientos y emociones de mi mente parecía una tormenta. Miré a Naomi aún recostada, y algo dentro de mí se tensó. Recordé de repente que no había respondido a Nasser desde hace cuánto que estaba despierta, que no le había respondido. La curiosidad mezclada con una ligera inquietud me consumía. Casi si pudiera leer la mente. No me rompió el silencio. 1 mes. Desperté hace 1 mes. Su voz era suave, cargada de una tristeza que no necesitaba explicación. Se notaba su mirada, en la forma en la que sus ojos parecían esquivar los míos antes de continuar.
Como sentía que me visitabas mucho, me hablabas, me leías las novelas que guardabas junto a tu habitación secundaria, fingí seguir en coma. No me moví ni un milímetro. Todo el mes estuve aquí estática. Quería disfrutar cada momento posible contigo. Mi madre me ayudó. ¡Lo sabía! ¡Lo sabía! ¡Lo sabía! Sabía que había sido Cassandra. Pero ahora quiero que me explique cómo. Su confesión me dolió. Pero cuando volvió a hablar, su tono cambió. Había una calidez inconfundible, un destello de esperanza que brillaba en sus palabras. ¿Pero valió la pena? Pude pasar mucho tiempo contigo, en especial estas últimas 2 semanas, que estabas aquí casi todo el día. Aquellas palabras, esa calidez, me desarmaron. Cerré los ojos mientras un remolino de emoción se agolpaba en mi interior. Había tantas cosas en mi mente, pero casi ninguna negativa. Más bien era una mezcla de alivio, confusión y una profunda conexión que siempre había sentido con ella, pero que ahora se hacía más evidente que nunca. Cuando volví a abrir los ojos, no me miraba con una gentileza que me desarmó por completo. ¿Qué tanto sabes?, preguntó con calma, aunque su mirada había un atisbo de nerviosismo, como si temiera de la respuesta. Tomé aire y respondí lo más sereno que pude, aunque mi voz se llevaba un peso que no podía ocultar. Todo. Lo del psiquiatra, las pastillas. Tengo algunas teorías, pero... Hice una pausa buscando las palabras adecuadas para no sonar demasiado directo, pero al mismo tiempo sabiendo que no tenía sentido suavizar la verdad con ella. Odiabas esta vida. Estabas enamorada de mí desde no sé cuánto tiempo. Odiabas a Nasser, a Noob. Eres una mala persona. Y estoy casi seguro de que piensas que estabas mejor muerta. ¿Me equivoco? Mis palabras cayeron como un mazo en el silencio de la habitación. Naomi cerró los ojos, pero no como quien busca evadir una verdad. Más bien parecía reflexionar y procesar lo que acababa de decir. Finalmente desvió la mirada, rompiendo el contacto visual. Me asustas, Anon. No fallaste en nada, dijo con un susurro que cargaba honestidad. ¿Desde cuándo comenzaste a rebuscar entre mis cosas? Su tono no era de reproche, pero más resignación que cualquier otra cosa. Suspiré sintiendo el peso del cansancio emocional acumulado en las últimas semanas. 2 meses, respondí simplemente, mi voz cargada de sinceridad. Su reacción fue inmediata, abrió los ojos de par en par, como si no hubiera podido creer lo que acaba de escuchar. Luego, como si fuera una parte de ella, simplemente aceptó la inevitabilidad de todo. Dejó escapar un largo suspiro de resignación. Ay, al menos pude jactarme de que logré mantener mi deterioro mental oculto ante ti durante mucho tiempo, sin que lo notaras, murmuró, su tono mezcla de amarga ironía y cansancio. Porque sabía que me conoces tan bien que descubrirías todo lo malo que me pasaba si te daba la más mínima pista. Nadie en este mundo me conoce mejor que tú. Sus palabras eran tan reales, tan crudas, que no podía evitar soltar una pequeña risa. De eso no lo dudes, respondí, sin poder ocultar una sonrisa que no sabía si era de alivio o de algo más profundo. Güey, y apágalo todo. Me puse la mano en el rostro y casi sollozando le dije, perdón por no darme cuenta antes. Yo debí percatarme de... Ella me abrazó y me dijo, no es tu culpa, Anon, es solo mía y de nadie más. De todos aquí tú eres el menor de los culpables. Cuando nos reunamos los 4, todas las verdades saldrán a luz. Naomi, ¿de verdad me amas? Ella lenta pateó los ojos, pero sigue escuchando. Ella me tomó del rostro y me besó. Un beso para nada recatado. Fue uno intenso, lleno de frustración y deseo. Su lengua era larga, nada que ver con la de Lucy, que casi me llegó hasta la garganta. Tras 40 segundos ella se separó y me dijo, ¿esto responde a tu pregunta? Me separé algo incómodo. Sí. Ella me miró con mucha tristeza, como si quisiera llorar por la indiferencia que le mostré. Perdón por eso. Tienes a Lucy. Lo entiendo. Miré a la nada cansado y luego le dije,
Ya tomé una decisión, Naomi. Sin importar cuánto lo piense, la respuesta es la misma. Mi alma, mi cuerpo, y mi mente y mi corazón están completamente decididos ante mi decisión. Nada de mi ser lo duda en lo más mínimo. Te la diré tanto a ti como al resto, pero prometo que también seré honesto en todo esto. Y ella, como si estuviera a punto de romperse, posiblemente aceptando que mi decisión desde su perspectiva era la peor para ella, solo dijo: Independientemente de lo que pase, yo me iré sin mirar atrás. Ya llegué a mi límite, Anon. Asentí y le dije: solo te pido que aceptes mi elección. Ella con lágrimas me dijo: lo entiendo, Anon. Te amo lo suficiente para aceptar lo que quieras decir. Llevo años preparándome psicológicamente para tu rechazo, y no te culpo por no corresponderme. Me levanté y le di la espalda. Salí de la habitación sin decir nada. Y bueno, chicos, este es el final del capítulo 3 de la ruta 1 de 2 perdedores. Hijo de puta, la Romero. Coméntenme qué les ha parecido y cómo creen que termine esta mafufadota. No olviden dejar su like y suscribirse para seguir viendo más tipo de contenido. Y no olviden comentar, jódete, la Romero. Yo soy Nick Cypher, les deseo un buen día.